Hola, bienvenidos a esta edición del programa Perspectivas, Democracia Bicentenaria, diseñado desde la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, como parte de la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad. Perspectivas tiene el objetivo de llevar hasta ustedes entrevistas con los candidatos a ocupar la silla presidencial, que permita conocerlos desde lo más humano hasta lo más profundo de sus pensamientos ideológicos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un proyecto del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con VotoCR. El día de hoy tenemos el gusto de conocer el perfil de vida de una persona que para la vida pública costarricense es alguien que siempre aparece en las pantallas y que además ha sido candidato en otras ocasiones. Es el candidato del Frente Amplio, don José María Villalta Flores Estrada. ¿Cómo está, don José María? Hola Marlon, un gusto estar aquí, un agradecimiento especial al Colegio de Periodistas por organizar este espacio. Un saludo a toda la gente que sigue esta transmisión. No, hombre, buena nota, más bien por estar con nosotros el día de hoy. La gente conoce la trayectoria de José María, pero siempre, en este caso, hemos hecho un esfuerzo por conversar con todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Es un trabajo titánico en producción audiovisual, José María, pero más allá de eso, consideramos que lo valioso es tener dos momentos diferentes. Uno, para que la gente conozca ese perfil de la persona, y luego dar un salto más hacia su vida desde el diario costarricense. Vamos a tener esa oportunidad hoy. Bueno, primero quisiera saber cómo ese 13 de agosto José María de algún modo nace en un hogar y en un barrio. ¿Cómo era ese barrio y cuáles eran las características que de ahí empezaron a definir un perfil de vida que lo ha hecho una persona que ha aparecido mucho en la lucha social? Sí, bueno, yo nací en Costa Rica, en un hogar de clase media. Mi papá era ingeniero, ya falleció mi tata, y mi mamá era, en ese momento era estudiante. Mi mamá es peruana y la familia de ella se vino a vivir aquí a Costa Rica en los años 70. Y bueno, ellos se conocieron, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. Había una gran diferencia de edad entre ellos, ¿verdad? Mi mamá era mucho más joven que mi papá. Mi mamá era acaba de cumplir los 18 años. Qué duro, ¿verdad? Y Daisy tiene que haber sido muy duro para ella, digamos, asumir de una vez la maternidad y toda la situación. Ha sido muy protagonista su mamá, ¿verdad? También. Sí, es muy importante para nosotros. Bueno, ella nos crió la mayor parte de nuestra vida. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años y ella se volvió a Perú con mi familia materna. Entonces yo viví mis primeros 10 años de vida, mis primeros 10 años a partir de los 4 años, los primeros 14, de los 4 a los 14. Sí, ahora sí entiendo. En Perú, en Lima, y me crié con mi mamá, que tenía que trabajar duro como madre soltera, mis abuelos maternos, que fueron como unos padres también, y la mamá Margarita, que es una señora que ha vivido toda la vida con nuestra familia, que primero trabajaba con nuestra familia, hoy ella es parte de la familia, es como mi segunda mamá, que nos crió también. Ella crió a los hermanos de mi mamá y también nos crió a nosotros. Qué lindo, esas personas que no son familia y que impactan mucho para siempre, ¿verdad? Sí, bueno, terminan siendo familia. Nosotros de hecho hemos planteado el tema de que se reconozca a las madres de crianza. Y ella es una madre de crianza. Claro. Es esas personas que no son de la familia biológica, pero que terminan siendo igual lo más importante en la vida de uno. Y bueno, yo crecí la mayor parte, toda mi infancia y la mitad de mi adolescencia, digamos. ¿Cómo era esa Lima? Perdóneme. Me llama mucho la curiosidad porque sé que era de las ciudades más caras del mundo en los 80s y los 90s. Bueno, de toda América Latina. En general, Perú es más barato que Costa Rica, ¿verdad? Pero en esa época, en los 80s, hubo una grave crisis económica acompañada de hiperinflación. Entonces yo viví eso en carne propia. Wow. O sea, viví lo que era que en
en pocos años se devaluara la moneda y entonces uno iba a comprar el pan con un billete de 1.000.000 de soles, ¿verdad? Y aún así. Y bueno, ahora nos reímos, pero obviamente fue muy duro, para la gente fue muy duro. Y también son enseñanzas. Esa vida en Perú me marcó porque si ahora estamos viendo que en Costa Rica crecen las desigualdades, en Perú era todavía mucho más marcado, ¿no? Yo vivía, digamos, en Lima, en la zona costera, digamos, la zona donde hay más población de clase media, pero había una brecha abismal, digamos, con el resto de la población de la sierra y de la selva, un racismo muy marcado que todavía está presente en la vida nacional, la existencia de ejército y de violencia, porque había también casi una guerra civil, ¿no? Internamente. Sí, un conflicto interno. Un conflicto interno muy violento. Y todas esas cosas, obviamente, marcaron mi infancia. Cuando volvimos a Costa Rica en el año 91, a vivir en Costa Rica de nuevo, producto de esa crisis, mi mamá nos dijo, mejor váyanse para Costa Rica con su papá. Entonces nos vinimos para acá. Fue muy duro, obviamente, porque yo tenía mis amigos, mi vida allá, pero también fue bonito reconocer mi país y ver el contraste, ¿verdad? A pesar de todos los problemas que tiene Costa Rica, el contraste marcado de una institucionalidad o instituciones sociales que mal que bien sostienen, ayudan a las poblaciones más vulnerables, menos desigualdad y menos violencia, ¿verdad? Perdón, como estamos hablando mucho de esa historia de vida, es una curiosidad que tengo. ¿Cómo para un muchacho de 14 años los tonos emocionales en ese momento, digamos, de algún modo de separarse de la mamá también, fueron también un aspecto que usted me dice que resalta desde la experiencia de ese cambio de vida, pero también desde lo interno de ese adolescente? ¿Cómo lo vivía don José María? Bueno, fueron años duros, digamos. También, yo era un adolescente rebelde, ¿verdad? Me portaba mal. ¿Qué hacía? Me peleaba, hacía travesuras, me sacaba mala nota en conducta. Siempre tuve buenas notas en la parte académica y mala nota en conducta. Y fueron años duros por esa ruptura, ¿no? De dejar a los amigos que tenía allá, la separación con mi mamá, también reencontrarme con mi tata, ¿verdad? Con quien, por dicha, tuve la oportunidad antes de que muriera de resolver todos los rollos que uno guarda, hablarnos todo y reconstruir esa relación. Eso fue bonito, pero en ese momento, obviamente, uno lo que tiene es como mucha confusión, mucho enojo, y bueno, por dicha logré canalizar esa energía positivamente. O sea, yo por eso creo que no hay que dar por perdido a ningún adolescente, ¿verdad? Porque siempre se puede, digamos, canalizar todo eso que ocurre en ese momento y que se convierta en energía positiva. ¿Cómo de inmediato ese adolescente empieza a llamarle mucho la atención la lucha social? Y bueno, su formación, cuando llega específicamente a la universidad, toma un valor donde le he visto a usted en múltiples entrevistas donde ha destacado sus primeras participaciones en esa lucha social que le ha distinguido casi de una manera que usted ha categorizado como revolucionario. Bueno, fue un proceso que tuvo un punto culminante cuando entré a la universidad. Desde que estaba en el colegio era como un adolescente hipercrítico, ¿verdad? Lo cuestionaba todo, dudaba de todo. Y recuerdo que ya me incomodaban mucho las injusticias, ¿no? El racismo que había visto en Perú. Hubo personas que me influenciaron mucho, como la mamá Margarita, que ella hacía, con la iglesia, hacía obra social y nos llevaba a los pueblos jóvenes en Lima. Nos llevó un par de veces para ver, y entonces uno veía como pastoral social. Como una especie de pastoral social, ¿verdad? Y uno veía el contraste que había, ¿verdad? Y entonces al cura que trabajaba con ella, había unas señoras que no les gustaba el cura porque decían que ese cura era comunista por esas ideas que tenía, ¿verdad? Y entonces yo veía todas esas contradicciones. Qué malas etiquetas, ¿verdad? Sí, veía esas contradicciones, veía por un lado la opulencia y por otro lado la miseria absoluta.
Pero al mismo tiempo veía la violencia que había, ¿no? Y obviamente tampoco quería ser parte de eso. Era el ejército, por ejemplo. Recuerdo que no me gustaba para nada la idea de tener que hacer servicio militar, como había allá. Entonces fue una de las cosas primeras que agradecí demasiado cuando vine a Costa Rica, que no hubiera ejército. ¿Y con la nacionalidad costarricense no tenías que acceder a ese proceso militar en todo caso, no? Es que allá podía optar por la nacionalidad peruana por mi mamá. Por tu mamá. Entonces, no, al final opté por la nacionalidad costarricense. Claro. Pero bueno, entonces fue poco para a poco. Que la gente que esta entrevista nunca llame a dudas, que además nació en Costa Rica. Sí, bueno, sí, ya imagínense, ya pasé por todos esos filtros, ¿verdad? Ya me imagino que ya yo sé, pero bueno. Fue totalmente escudriñado. Pero, entonces siempre fui un estudiante, un joven como muy crítico de todo, que siempre me gustó leer mucho. ¿Y por qué derecho entonces, José María? Bueno, al comienzo fue un poco aleatorio. Creo que mis abuelos me impulsaron un poco, me dijeron... ¿Cómo fue ese viaje entonces? Cuéntame. ¿Por qué no estudias Derecho? Porque vemos que sos muy bueno discutiendo, te gusta discutir mucho, seguro, entre líneas, ¿verdad? Como sos siempre un peleón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estudias Derecho? Creo que mi abuela fue la que me sugirió la idea, mi abuela Laura, que en paz descanse también, y me matriculé, pero sin mucha convicción, ¿verdad? Y recuerdo que las primeras clases me parecían aburridísimas y entonces me hablaban del derecho romano y el derecho canónico y yo, pero ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿de qué sirve saber todas estas cosas aburridísimas? Y no fue como hasta es más, estuve a punto de dejar la carrera botada, ¿verdad? Porque como que no le encontraba sentido, ¿verdad? Había profesores buenos y otros malísimos, unos que me ponían a aprenderme de memoria artículos de... Debería quemarlos, siguen dando clases. De un códigos. Bueno, puede ser que algunos sigan dando clases, de los buenos y de los malos, pero fue como hasta tercer año que le encontré, que le fui como encontrando el gusto, porque descubrí que también podía servir, que el derecho era una herramienta que podía servir para cambiar cosas, para denunciar injusticias. Recuerdo una anécdota que me marcó. En el primer año de la carrera de Derecho, llegamos a clases, los estudiantes nuevitos, además fue en el 95 que entré a la UCR, entonces fue el primer año que la U aplicó un experimento donde uno tenía que marcar 6 carreras. 6 carreras, wow. Para escoger una, ¿verdad? Como cambiaron el modelo de admisión, entonces en la clase había mucha gente que no tenía ni idea de qué quería estudiar, que tal vez era su sexta opción que había puesto. Y recuerdo que llegaron los de la asociación, que eran de quinto grado, a hacer nos hicieron como un examen, como una evaluación de contestar preguntas de por qué queríamos estudiar Derecho, ¿verdad? ¿Qué creíamos que era el Derecho y por qué queríamos estudiar Derecho? Resulta que era una broma, que era una tradición en la Facultad de Derecho. Y entonces las respuestas, después, era mentira, no era una evaluación ni nada, sino que las respuestas las colgaban en la pizarra como burlándose de los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que la mayoría de mis compañeros ponían cosas bonitas, ponían que querían estudiar Derecho porque quería luchar por la justicia, hacer justicia en el mundo, ¿verdad? Yo creo que yo puse algo así también. Y entonces la broma consistía en burlarse de eso. Pero la justicia no existe, ingenuos, ya aprenderán, ¿verdad? Yo creo que fue el último año que hicieron esa broma, ¿verdad? Yo pienso que ahora ya no se podría hacer algo así. Ya no se puede hacer algo así, José María, ya no se puede jamás. hacer algo así. Por dicha, hay más conciencia sobre el bullying ahora. Sí, cuando claro. yo era niño, cuando había mucho de eso. Pero fue un poco esa búsqueda, ¿no? Descubrir que el derecho se puede usar para maltratar o pisotear a las personas y para defender a los que tienen poder, pero también se puede usar para combatir a los que abusan de ese poder y buscar una sociedad más justa. Y así fue como le fui encontrando. Su hoja de ruta muy asociada a los temas ambientales, inclusive una etapa larga en la que estuvo presentando un programa de televisión que todavía tiene el mismo nombre. Sí, era Verde en Canal 15 de la UCR, llevo grandes recuerdos. Me fui vinculando, en la U, me fui vinculando primero con el movimiento estudiantil. Estuve en la Asociación de Generales, estuve en la Asociación de Derecho, en la Federación de Estudiantes.
en la FEUR del 98-99 con Eva Carazo, compañera de lucha, que fue la primera mujer presidenta de la FEUR. Participamos activamente en la lucha contra el combo, nos fuimos vinculando en luchas ambientales, la lucha antipetrolera, las luchas indígenas, y me fui vinculando con la lucha social y las luchas laborales, y después ya no me desvinculé más. Pero sí, fue poco a poco que se fue dando ese proceso de vinculación, y donde fui definiendo mis convicciones, mi forma de pensar. Era Verde fue un espacio importantísimo para mí porque me permitió como conocer a fondo los problemas ambientales del país, pero no solo desde el enfoque teórico, ¿no? Desde la realidad. Sino desde las luchas de las comunidades. O sea, conocer como al movimiento social que está detrás de los problemas ambientales, que muchas veces han sido invisibles, ¿no? Si no fuera por el trabajo que hace Era Verde, sería invisible ese movimiento social que está compuesto por muchas personas que desde sus comunidades luchan por defender el agua, por defender los bosques, por producir de formas sustentables. Entonces fue una experiencia enriquecedora que también pues me sirvió para aprender a enfrentarme a las cámaras, ¿no? Al comienzo era dificilísimo. Sí, unas épocas en las que además habían pocos espacios de difusión o micrófonos que le dieran la oportunidad de poder expresar esa realidad que usted estaba viviendo. Hay algo que me llama la atención porque en algún momento tiene que aparecer Merino en su vida. ¿Cuál es esa oportunidad que aparece y que crea un vínculo que se convierte en algo que ha sido muy sólido para usted? Y yo diría que ha sido la oportunidad casi desde el 2013 para acá que le ha convertido en candidato. Sí, yo lo conocí lo conocí siendo diputado. Nosotros estábamos en el movimiento estudiantil. Y recuerdo que desde que quedó diputado en el 98, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, me impresionaron, me movilizaron, me motivaron sus discursos, ¿no? Y la defensa que hacía de las luchas y la claridad con la que hablaba. Y cómo se diferenciaba de otros líderes, de otros discursos, porque al mismo tiempo que argumentaba, era vehemente, con mucha elegancia, con mucho respeto, pero también con mucha fuerza. Y ya lo conocí personalmente en luchas estudiantiles. Recuerdo una que dimos apoyando a los estudiantes del sector de la salud, las y los estudiantes del sector salud, porque les estaban quitando los campos clínicos. Merino nos apoyó, entonces marchó con nosotros. Ahí pues, empezamos como a conocernos un poco más. Después en la lucha del combo, en el 99, 2000. Sí. Y bueno, ahí se fue dando ese acercamiento, ¿no? Usted trabajó con él directamente, ¿verdad? Yo, a partir del año 2000, trabajé con él como asesor. Todavía él era diputado de Fuerza Democrática. Yo era súper reacio a los partidos en general, ¿verdad? O sea, no quería como vincularme con el partido, pero quería aprender de él y apoyar su lucha. Y fue como mi primera incursión con el mundo legislativo, ¿no? de forma directa. Y pues aprendí muchísimo de él porque él era un maestro que tenía la particularidad de que no te daba sermones, sino que conversando te decía lo que pensaba y te podía hacer la crítica, pero tenía una forma de hacerlo que uno no sentía que te estaban apantallando, que te estaban regañando, sino era un excelente maestro. Yo tuve la oportunidad de conversar con Patricia Mora y me contó mucho de la relación y la vida que tuvo. Y fue otra manera también de conocer a esa extraordinaria persona que fue Merino en un momento determinado de la vida costarricense. Paralelamente a su trabajo como candidato y la oportunidad de inclusive llegar a una diputación, también le ha parecido la vida familiar y José María es papá. Cuéntenos un poco cómo fue esa vivencia específicamente de experimentar una nueva masculinidad también a la hora de adquirir, por muchas conversaciones que le he escuchado a usted, nuevas responsabilidades. Bueno, fue un proceso un poco inesperado, ¿verdad? O sea, yo con Laura, mi excompañera, teníamos una relación de varios años,
pero no nos habíamos planteado la tarea de, la idea de ser papás. Era una cosa que estaba ahí, como flotando, y un día nos echamos al agua, ¿verdad? O sea, como que yo creo que no hay forma de planear mucho eso, ¿verdad? Y nació mi primer hijo, Emiliano, y pues cambió mi vida totalmente, ¿verdad? Después, 3 años después nació Martín, y ellos dos, pues yo creo que el día más feliz de mi vida, los 2 días más felices de mi vida van a ser siempre los días en que nacieron. Y es como descubrir otro universo, o sea, otra dimensión del amor, otra dimensión del apego. O sea, a partir de ese día como que yo es otro. Me descubro como mucho más preocupado por cosas que antes había ignorado, sí. Mucho más preocupado incluso por mi vida, o sea, como por mi salud, para vivir muchos años, para estar con ellos muchos años. Y sí, obviamente también fue un proceso de construir muchos mandatos patriarcales, sí, machistas. O sea, yo fui criado, como creo que casi todos los hombres, en una cultura absolutamente patriarcal, machista, que relegaba a las mujeres a un segundo lugar, que consideraba que las tareas del hogar eran tareas de las mujeres, ¿verdad? Y que entonces, y de desapego afectivo con los hijos, ¿verdad? De que la función del padre es proveer, es disciplinar, pero no vincularse afectivamente. Y bueno, nosotros con trabajo, no es fácil, pero hicimos un esfuerzo, yo hice un esfuerzo consciente por cambiar eso, por estar presente en la vida de mis hijos desde el día que nacieron, y entonces no me perdí muchas cosas que se pierden los papás a veces, o que se perdían los papás antes. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? De cambiar pañales, estar con ellos, bañarlos, lindo, sí. Dormirlos. Y por eso creo que por supuesto que la igualdad de género sí se puede alcanzar y que el machismo sí se puede erradicar. O sea, uno puede conscientemente deconstruirse y enseñarle eso a sus hijos. Y en 2 generaciones acabaste con el machismo. O sea, si el machismo no se ha acabado es porque existe todavía una mayoría de hombres que no les da la gana de revisarse. Es la única razón, ¿verdad? Porque se puede. Obviamente quedan ahí cosas, ¿no? Resabios. No vamos a decir que se erradicó completamente, pero sí yo, de las cosas que más celebro de la vida es haber podido tener una relación con mis hijos distinta a la que yo tuve con mis figuras paternas, ¿verdad? José María, va a dar un salto. Hay algo que en su vida de algún modo marcó mucho el movimiento del Partido Frente Amplio, y fue que hubo una encuesta que nunca se publicó. Cuénteme cómo se vivió eso al interno, no solamente de su familia, porque supongo que también tuvo que haber vivido momentos de repente un poco duros, pero más allá de eso me gustaría más bien una reflexión hacia el partido, porque no se escuchó tanto esa versión en un momento determinado. Me imagino que te referís a la encuesta de enero del 2014 que nos ubicaba como con posibilidades de pasar que nos ubicaba pasando a segunda ronda. Sí, que fue silenciada por Armando González y La Nación. Lo que yo entiendo es que en esa encuesta aparecía José María Villalta en una puntuación que le podía haber asegurado llegar a la presidencia, ¿verdad? Sí. Bueno, es que en realidad eso fue la culminación de un proceso que se dio en esa campaña, donde hubo una campaña sucia muy fuerte, que obviamente tuvo un impacto personal, familiar. O sea, sentíamos como la indignación de ver que de pronto se decían impunemente un montón de mentiras y aparecía un montón de plata que nadie sabía de dónde venía, haciendo campaña sucia para intimidar a la población. Ese acto, digamos, que fue un acto obviamente absolutamente reprochable desde el punto de vista del derecho a la información de la ciudadanía, del respeto a la libertad de prensa y de información, fue como la cereza del pastel, pero realmente hubo muchas cosas en esa campaña. Por ejemplo, teníamos una agencia de publicidad que un día nos dijo: ya no podemos trabajar con ustedes porque nuestros accionistas nos dijeron que nos quitaban el financiamiento, nos rompían todos los contratos y seguíamos trabajando con ustedes. ¿Sintió el ácido? Pues sí, claro que se sintió feo, sobre todo por
por la impunidad, por ese sentimiento de injusticia y de De impotencia también. De impotencia, pero como de desigualdad, ¿no? De que no había... Rabia, cólera. No había reglas totalmente... Indignación. Sí, no había reglas totalmente justas, equitativas, ¿verdad? Y digamos como un poco también de enojo con el tribunal que en esas cosas no fiscalizaba. O sea, el tribunal es un buen contador de votos, ¿verdad? Y uno podría decir que efectivamente cuenta bien los votos, pero otro tipo de cosas que distorsionan el proceso electoral es como más pasivo, ¿no? ¿Está mal eso? Yo pienso que sí, que el tribunal debe garantizar la equidad de la contienda en todos los campos, no solo que no haya fraude en las mesas, sino que no se haga el fraude mediático, que se dé equidad a todos los contendientes, que no se manipule o se intimide a la población, que no se amenace a los trabajadores. O sea, realmente me parece que debería ser más proactivo en esa parte. Pero bueno, ¿Qué tan diferente es el Frente Amplio de aquel 2013-2014 al de hoy? Bueno, yo pienso que hemos crecido muchísimo, hemos madurado muchísimo como partido. Todas esas experiencias obviamente te sirven para reflexionar, para madurar, para aprender de los errores. Y hoy obviamente somos una fuerza política con más experiencia, más preparada, con más trayectoria y más capacidad de asumir grandes retos. Muchas gracias por esta conversación. La verdad es que hubo muchas cosas que le escuché a pedacitos y ahora me las puedo contar completas. Ha sido muy entretenido y creo que también para las personas que puedan conocer un poco más la vida y la trayectoria de ese muchacho que en un agosto le tocó de niño irse a Perú y regresar para hacer su lucha social y su compromiso con su gente. Gracias, José María. Gracias a vos, Marlon, y gracias a toda la gente que ha seguido esta transmisión. Han tenido ustedes la oportunidad de conocer a José María desde su perfil. Ahora vamos a ir a un viaje hacia el ideario en el marco de una Costa Rica bicentenaria. Creo que es un gran aperitivo que les vamos a invitar acá desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación para que usted conozca al candidato presidencial del Partido Frente Amplio. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Esta es la segunda parte de la entrevista donde conversamos del ideario que tiene cada candidatura hacia la presidencia de la República. Estoy con José María Villalta Flores Estrada, conversando sobre esa Costa Rica Bicentenaria. ¿Cómo está, José? Hola, Marlon, un gusto estar nuevamente con ustedes y un saludo también para toda la gente que sigue esta transmisión. La Costa Rica Bicentenaria nos dio una gran cantidad de logros sociales. Usted se ha caracterizado por una preocupación a tono de las luchas, esas luchas que han significado derechos humanos muchas veces. Dentro de su plan de gobierno, ¿cuáles son tal vez las claves más importantes que refuerzan esos logros sociales? Sí, yo creo que se trata de recuperar, rescatar, resignificar lo bueno que hemos logrado como sociedad, pero no para volver al pasado, sino para transformarlo y que nos permita sortear los retos del nuevo siglo. Y eso pasa por resolver las graves desigualdades que nos están fracturando como sociedad, la desigualdad territorial, este Estado centralizado, este abandono del gobierno de las provincias costeras, de las zonas fronterizas, de las zonas rurales. Pasa por reducir, eliminar la pobreza extrema y reducir o erradicar la pobreza en Costa Rica. Costa Rica tiene las condiciones, produce la riqueza suficiente, tenemos las condiciones para dar un salto si logramos cambios en el sistema tributario, programas sociales más eficaces, una mejora en la distribución de la riqueza y una verdadera democracia económica. Tenemos la posibilidad de dar un salto a ser probablemente el primer país latinoamericano que logra realmente reducir o erradicar la pobreza. Esa tiene que ser una meta, yo creo que para todos los gobiernos, combatir frontalmente la corrupción, con una corrupción que nos impide alcanzar muchas metas de desarrollo y que provoca que se vayan por el tubo miles de millones que pagan las y los costarricenses. El tema de fortalecer y profundizar la democracia, pasar de una democracia
votar nada más, una democracia representativa, una democracia que canalice adecuadamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfrentar la emergencia climática, y eso pasa por transformar la matriz energética, en el sistema del transporte con la mayor prioridad, pero en general un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable que permita producir y dar valor agregado a nuestra producción, protegiendo nuestras bellezas naturales, a las comunidades que viven del uso de la biodiversidad, nuestras fuentes de agua. Tenemos un potencial inmenso. Costa Rica puede ser punta de lanza a nivel mundial en la producción de energías verdes, en un modelo de desarrollo que vaya erradicando los combustibles fósiles, donde nuestra población viva bien a raíz de servicios y actividades que dan valor agregado, como el turismo ecológico, la agricultura orgánica, la pesca sostenible, el valor agregado de esa producción. Tenemos un potencial real que se está desaprovechando. ¿Por qué José María Villalta es la persona más preparada para gobernar? Bueno, porque creo que tengo la posibilidad de dar los equilibrios y tomar las decisiones que en este país hace falta tomar. Tengo capacidad negociadora y lo he demostrado en la Asamblea Legislativa, en la fracción del Frente Amplio. Tenemos un diputado de 57 y hemos logrado la aprobación de muchas leyes de impacto. Por ejemplo, la reforma constitucional para proteger el agua. José María, pero en el pasado, cuando usted como candidato logró que llegaran 9 diputaciones, en ese momento, le debo ser honesto, la participación y la forma de acercarse a hacer alianzas no fue la misma. Bueno, pero también es cierto fue deficitaria. También es cierto que hemos aprendido como partido, hemos desarrollado una mayor experiencia. Y creo que hoy estamos mucho más preparados para enfrentar este reto. Es que, ¿sabe qué pienso? Además, lo pienso como un colectivo, no lo pienso como una versión unitaria de alguien que puede hacer las cosas. Y es ahí donde es muy importante cómo José María puede llevar a todo ese equipo a un gobierno. Bueno, pero precisamente como partido nos hemos fortalecido muchísimo. Si ustedes ven las candidaturas que estamos presentando para la Asamblea Legislativa, hay una mezcla muy buena de experiencia y juventud, personas jóvenes, caras frescas en la política, pero muy preparadas, muy conocedoras de la realidad nacional. ¿Cuáles son las 3 caras que más le podría tener fe, si se podría decir de esa manera? Bueno, es que si usted ve nuestras candidaturas a la Asamblea Legislativa, todas son caras que dan fe. Usted ve a Sofía Guillén, por ejemplo, economista, o Jonathan Acuña, usted ve a Ariel Robles, a Priscila Vinda, son personas jóvenes con un inmenso potencial, con conocimiento, pero que al mismo tiempo están renovando la política. Hay 3 temas que me preocupan. Uno tiene que ver con economía, el otro tiene que ver con educación y, por supuesto, el otro tiene que ver con trabajo. ¿Cuáles son las 3 caras del Frente Amplio de llegar al Ejecutivo que podrían sacar la cara por el país? Bueno, tenemos en todas estas áreas equipos de trabajo. No los voy a personalizar en este momento porque es prematuro, ¿verdad? Ya esa pregunta me la han hecho 3 veces y creo que no es bueno para esos equipos empezar a personalizarlos, pero puedo decir con orgullo que nuestro plan de gobierno no es que se sentó ahí alguien a redactarlo para correr a presentarlo al tribunal, sino que fue trabajado por equipos en áreas temáticas de educación, de salud, de infraestructura, de lucha contra la corrupción, de derechos de las mujeres, de agricultura, de ambiente, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de impuestos de José María? Vamos a promover la transformación del sistema tributario. Más que subir impuestos, se trata de sustituir unos impuestos por otros. Transformar los impuestos que tenemos para, por ejemplo, bajarle las cargas a las micro y pequeñas empresas, que es fundamental para la reactivación económica, y cerrar los portillos arriba para que... ¿Está hablando de elusión? Sí, los portillos que permiten la elusión y la evasión fiscal de los más ricos, porque ese es el problema que tenemos. Usted sabe que hay una lista de empresas que reportan 0. ¿Cómo no voy a saberlo si nosotros logramos que esa lista se publicara? Bueno, Territorio Seguro hizo un trabajo extraordinario, José María. Y también nosotros. Pero se trata precisamente de cerrar esos portillos. Por ejemplo, esa lista está documentado en el informe de los papeles de Panamá, de la comisión que investigó el caso de los papeles de Panamá. ¿Usted va a poner el dedo en esa llaga? Por supuesto.
Por supuesto, es que aquí no se trata de subirle impuestos a la clase trabajadora, se trata de cerrar esos portillos para que los que más tienen paguen más. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que los propios contadores, los propios abogados estudian en universidades para saber cómo esas empresas pueden eludir. O sea, esas empresas hacen eso en derecho. ¿Cómo poder cambiar ese entramado con también grandes organizaciones que se han encargado de llevar esos casos? Necesitas gente igualmente estudiosa. Las hay. Las hay, las tenemos, que identifiquen los portillos legales que favorecen, por ejemplo, la evasión utilizando paraísos fiscales o, por ejemplo, haciendo un uso abusivo de las sociedades mercantiles. Esos portillos están identificados desde el informe de los papeles de Panamá. En este periodo logramos que avanzaran algunas cosas tímidamente en la discusión del plan fiscal, pero la mayor parte de los cambios se quedaron relegados porque no hubo voluntad política. Y entonces, obviamente, esperamos tener la fuerza para poder impulsar esos cambios, pero están identificados, es decir, no es que estamos enfrentándonos a una nebulosa que no sabemos dónde está el problema, no, está identificado los portillos que hay que cerrar para reducir significativamente la evasión y el fraude fiscal en Costa Rica. Y si eso lo hiciéramos, podríamos hacer una transformación del sistema tributario para darle más bien un mayor alivio fiscal a las pequeñas y medianas empresas y que el sistema sea más justo, más progresivo. En el plan fiscal de este gobierno, del 2018, se modernizó el IVA. El impuesto de venta se convirtió en el IVA, ¿no? que es algo que golpea a toda la ciudadanía, pero el impuesto de renta, que es el que grava la riqueza y que debería garantizar que el más rico pague más, el impuesto de renta solo le hicieron parches con curitas, no quisieron hacer esa transformación que es necesario hacer. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente. ¿Cuánto está invirtiendo José María Villalta para ser candidato presidencial? ¿Y cómo piensa con ese dinero también impulsar las diputaciones? Bueno, yo para ser candidato no he tenido que poner un 5 de mi bolsa, yo hago una contribución mensual a mi partido, de parte de mis ingresos como diputado, que es un compromiso que adquirí en el Código de Ética. Es una contribución mensual de 1.100.000 colones que me rebajan automáticamente el salario, ¿verdad? Eso lo hace automáticamente la Asamblea. Es un compromiso que adquirí, pero para ser candidato propiamente no he tenido que poner ni un 5. Somos un partido que cuida los 5 del pueblo costarricense. Tenemos una trayectoria absolutamente limpia en todas las liquidaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, no nos han señalado. Pero son liquidaciones que no han sido de 100.000 colones, José María. No, son liquidaciones grandes, pero digo, cuando hemos gastado plata en las campañas, que siempre hacemos campañas austeras, no gastamos las millonadas que pagan los que gastan. ¿Cuánto es el monto, José María? Más o menos. Bueno, en este momento... ¿Sabe por qué? Porque a usted le distingue eso, hablar siempre muy franco y directo. Y con todas las personas con las que he conversado, siempre le rehuyen a esa respuesta. No le pueden decir a la gente que al final vota cuánta plata se gastan, y es algo que está totalmente limpio y ordenado. Bueno, estamos tramitando un préstamo de entre 400 y 500 millones de colones. Todavía no está firme, todavía no podemos tener un monto exacto, y a eso habría que sumarle las contribuciones que logremos obtener, que lo que hacemos es muchas pequeñas contribuciones de gente simpatizante, mucho trabajo voluntario, para tener un presupuesto global de la campaña. Pero lo que sí les puedo garantizar es que será una campaña austera, una campaña que no despilfarrará la plata del pueblo, y como todas nuestras otras liquidaciones, una campaña absolutamente libre de cualquier cuestionamiento, que esos otros partidos no lo pueden decir. Por ejemplo... ¿Cómo cuáles partidos? Bueno, es que casi todos han tenido cuestionamientos. En este momento, de los partidos que puntean en las encuestas, o han sido condenados... Hay dos condenados. Hay 2 condenados, pero hay varios que están con investigaciones graves en el Tribunal Supremo de Elecciones, que el tribunal ha elevado. Liberación tiene casos elevados ante la Fiscalía, que esperemos que no los dejen prescribir. Restauración Nacional o de la campaña de Fabricio ni se diga. En la Unidad hay varios casos también elevados ante la Fiscalía, es decir, son partidos que tienen... Ahora que usted menciona esa hoja de ruta de candidaturas presidenciales que podrían inclusive ser cuestionadas no por ellos, sino por los partidos que ellos representan, ¿cuál de todas las candidaturas hacia la presidencia de la República usted considera que no está preparada para llegar a dirigir este país? Bueno, yo tengo cuestionamientos a muchas de esas candidaturas.
pero creo que es sobre todo el pueblo costarricense el que tiene que decirlo. Yo prefiero hablar más de lo que, de lo que podemos hacer nosotros. ¿Sabe de llegar a una segunda ronda que necesitaría hacer alianzas, José María? ¿Ve compatibilidad con alguno de los partidos entonces? Lo que veo es que las alianzas hay que hacerlas. Las alianzas no se pueden descartar a priori, ¿verdad? Habrá que ver con cuáles, porque creemos que las alianzas, más que repartidera de puestos, que fue lo que ha fracasado en el pasado, más que repartidera de puestos, las alianzas tienen que ser... La falsa unidad del PAC. Sí, porque la falsa unidad del PAC fue a costa de traicionar su propio programa y entregarle, por ejemplo, el control de la política económica al grupo de PISA y de Horizonte Positivo. Eso me lo dijo Welmer cuando lo entrevisté. Y eso no es una unidad, o sea, una unidad es con base en un programa común, pero respetando tus principios, buscas acercar a otras fuerzas. En la Costa Rica actual, quien gane las elecciones va a tener forzosamente que buscar alianzas, pero las alianzas tienen que ser programáticas, sobre principios y sin desdibujarte de forma que terminas traicionando al electorado. Pero lo que quería decirte también es que esperamos para esta campaña subir muchísimo el estándar de transparencia, que el pueblo de Costa Rica sepa todo sobre nuestro financiamiento, que nuestras candidaturas hagan públicas, vamos a hacer públicas todos nuestros intereses patrimoniales, como es en otros países. Yo voy a hacer pública toda la información sobre mis bienes, mis deudas, mis activos, mis pasivos, mi patrimonio, para que la gente sepa cuáles son mis intereses, si tengo algo o no tengo algo. Y ojalá que los demás partidos también hagan eso, porque es la única forma de... ¿Legalización de la marihuana, José María? Yo creo que hay que avanzar, hacia eso. Ya dimos el paso fundamental con la ley del cannabis medicinal. Así es. Que está en la sala cuarta, esperamos que se resuelva pronto y es una actividad que beneficia a la salud pública, pero que además puede generar reactivación económica real en zonas rurales. Pero recreativa. Pero no hay que, por eso digo, el primer paso es el cambio con cannabis medicinal, pero creo que tenemos que abrir la discusión sobre el recreativo. Lo veo como un cambio progresivo. Estamos muy interesados en profundizar sobre la experiencia de Uruguay, que es un país que tiene muchas similitudes con Costa Rica y que hace poco, bueno, no hace ya no tan poco, precisamente por eso dio ese salto. Yo estoy convencido de que la política de lucha contra las drogas, de criminalización en América Latina ha sido un fracaso rotundo. Lo que ha hecho es exacerbar la violencia que además se ensaña con los últimos eslabones de la cadena, muchachos jóvenes que mueren a los 17 años o que terminan en la Universidad del Delito. ¿Aborto, José María? Con las vidas arruinadas. Creo que también tenemos que poner esa discusión sobre la mesa. Creo que no podemos seguir negando que las mujeres son seres humanos plenos. Si tuviera que decir aborto libre, ¿usted diría que sí o diría que no? Yo creo que hay que abrir la discusión y creo que hay que dar ese paso. ¿Eutanasia? También creo que las personas deben tener posibilidad a decidir sobre la muerte que quieren tener y sobre tener una muerte digna, por supuesto. Este es el ideario de perspectivas, aunque yo sé su respuesta. Petróleo, gas natural y oro. Eso sí sería un suicidio, Marlon. Eso sí sería un retroceso. Eso sería dispararnos en el pie. El futuro de Costa Rica... Menos con su trayectoria. El futuro de Costa Rica... No, pero es que además, bueno, ni hablar desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Ambientalmente, nosotros tenemos que hacer esfuerzos sostenidos para salvar este planeta. Y eso significa combatir la emergencia climática, dejar de quemar petróleo, ¿verdad? Entonces sería Costa Rica entrando en una actividad que está destruyendo el planeta, a pesar de que somos, entrando tardíamente, a pesar de que somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Lo que debería hacer Costa Rica a nivel internacional es exigir las compensaciones a los países que más contaminan por el daño que estamos sufriendo por la contaminación. Pero además económicamente, algunos solo así entienden, ¿verdad? Yo creo que es suficiente con la defensa de la vida, pero como yo sé que no les basta, económicamente, a generar plata. El potencial de desarrollo de Costa Rica son las energías alternativas. Podemos ser pioneros mundiales porque tenemos condiciones únicas. Tenemos universidades y centros de investigación, tenemos una matriz eléctrica producida con fuentes renovables, prácticamente en un 100%.
tenemos agua, tenemos todos los elementos que se requieren, por ejemplo, para incursionar en el hidrógeno verde o en otras fuentes alternativas, en la energía solar. Tren eléctrico, José María. Por supuesto que necesitamos un tren eléctrico. En el 2013, cuando fui candidato por la primera vez, posicionamos la propuesta del tren eléctrico. Incluso logramos que se aprobara una ley para modernizar el Incofer y salvarlo del coma inducido en que lo tenían Liberación y la Unidad. Pero bueno, ¿qué ha pasado? El problema es que este gobierno agarró ese proyecto, lo manoseó, dejó que se metieran intereses ahí cuestionables, y entonces es un proyecto que tiene muchas dudas en lo técnico y en lo financiero. Estado laico. Pero apoyamos al tren eléctrico. Lo que pasa es que queremos revisar el proyecto presentado por este gobierno. Sí, Estado laico, sí, totalmente, sí, es necesario dar ese paso. El Estado laico no significa negar la religión, todo lo contrario, es potenciar la libertad de culto, pero sin un Estado que tome partido en temas en los que no debería entrometerse. José María, ¿cuál es su posición respecto al gobierno actual nicaragüense? Soy absolutamente crítico de ese gobierno. Creo que es un gobierno que violenta los derechos humanos, que ha roto con la democracia, y que es indefendible. Hay miembros de su partido que no están tan de acuerdo con esa posición, o al menos guardan una muy buena relación con el gobierno actual del presidente Ortega. Yo no creo que quede nadie en mi partido que guarde una buena relación con el gobierno actual de Ortega. Lo que pasa es que en mi partido hay muchas personas que reivindican la historia de la lucha contra la dictadura de Somoza y esos orígenes del sandinismo, que no es Daniel Ortega. Yo creo que Daniel Ortega ha traicionado más bien esas luchas. Entonces hay muchas personas que reivindican la lucha de Sandino, la lucha de la revolución sandinista, donde muchos costarricenses incluso pusieron su pellejo. No, yo entiendo Pero la parte teórica de eso. Era una lucha democratizadora, era una lucha liberadora, democratizadora, no para caer en una nueva dictadura. Y yo creo que esa es una diferencia fundamental. Nosotros, sí, yo lo he dicho en otros programas, si yo viviera en Nicaragua, probablemente estaría dentro de la lista de presos políticos. Así es. Porque nosotros aquí desde nuestras posturas defendemos el derecho de la ciudadanía a manifestarse, el derecho de las comunidades campesinas a oponerse a un megaproyecto que destruye sus tierras, el derecho de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres a reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Han enviado algún tipo de documento formal ustedes en contra de esa forma de gobernar? ¿Lo ha hecho público de algún modo hacia el presidente Daniel Ortega? Nosotros hemos emitido ya varios pronunciamientos públicos de la Comisión Política. Yo desde el año 2010 yo sé porque, he emitido pronunciamientos. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque sé su posición y sus últimas declaraciones a tono de este tema, pero claramente existen dudas de parte de la ciudadanía al respecto de muchos miembros que han participado activamente de un montón de actividades. Y entiendo que usted me está diciendo ahora que usted estaría seguro que no existe ninguno que guarde simpatía en este momento. Yo pienso que en la militancia del Frente Amplio una abrumadora mayoría comparte mi postura absolutamente crítica y de repudio a las violaciones a los derechos humanos que se dan en Nicaragua. Obviamente también pensamos que la solución no es una nueva invasión militar o bloqueos económicos que terminen castigando al pueblo nicaragüense. O sea, lo que creemos es que la salida a la crisis nicaragüense debe ser una salida democrática, pacífica, de recuperación de esa senda democrática. Yo detesto las etiquetas, José María, y hemos encontrado en campañas la polarización donde separan neoliberales de comunistas, de neopentecostales. Esos discursos aparecen. Y es muy importante para un programa como Perspectivas, Democracia Bicentenaria del Colegio de Periodistas y de Voto Cero, un proyecto ciudadano que ya tiene 10 años, de tratar de llevarle un voto informado a la gente, saber que esas etiquetas deben relegarse un poco a un lado y que tengamos una clara versión de dónde se ubican ideológicamente las personas. Siempre que tengo a alguien de frente, o al menos en todas las entrevistas que he hecho, todos quieren ser de centro. ¿Cómo se decanta José María Villalta? No, yo soy claramente de izquierda democrática. Yo me defino como socialista democrático y lo que trato de lograr es
es que el centro se acerque a las posturas y a los principios que defendemos. La mayoría de partidos en Costa Rica se han corrido a la derecha totalmente, ¿verdad? Y eso significa, ser socialista democrático significa defender profundamente la lucha por la justicia social, combatir toda forma de explotación y de discriminación del ser humano y defender la democracia económica. Yo creo que así como estamos absolutamente convencidos de la democracia política y creemos que cada persona tiene derecho, sin importar dónde nació y cuáles son sus condiciones socioeconómicas, tiene derecho a votar y que ese voto vale igual, yo creo firmemente que cada ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a participar, a tener una parte de la economía suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, para vivir dignamente. Y eso no lo garantizamos en la Costa Rica actual, donde hay seres humanos que no tienen nada. Entonces, creo que no vamos a ser plenamente democráticos hasta que no tengamos también una sociedad donde todas las personas puedan satisfacer plenamente sus necesidades básicas. Usted habló de logros clásicos del pasado. Si recordamos a Jesús Jiménez, 1869, seguramente le daría pena que la educación esté en peligro. José María, para el Colegio de Periodistas es muy importante la difusión de las ciencias de la comunicación colectiva y, por supuesto, la libertad de expresión. ¿Existe algún medio de comunicación que usted sienta que no debería consumirse? No, yo creo que la libertad de expresión debe garantizarse plenamente. Creo que si algún medio incurre en ofensas hacia otras personas, existen los mecanismos para reclamar las aclaraciones, las rectificaciones, los derechos de respuesta, pero creo que la sociedad debe ser absolutamente libre y que los medios de comunicación deben ser los más diversos y plurales. O sea, más bien creo que la única política pública posible en este tema es tomar medidas para garantizar esa pluralidad y diversidad de medios de comunicación. ¿Una nueva ley de radio? Creo que es necesario actualizar la legislación sobre radiodifusión del país. Tenemos una ley de radio del 58, ¿no? Del 58, del siglo pasado, una ley de radio que fue hecha en una época en la que no existían, por ejemplo, la digitalización, las tecnologías que tenemos ahora, ni siquiera existía la televisión. La primera transmisión fue en el 60, José María. Imagínese usted, ni siquiera existía la televisión cuando se hizo la ley de radio. ¿Cuál es la lucha más importante en el marco de los derechos humanos para el 2022? Para el 2022, bueno, yo creo que ya me soplaste, Marlon. Para el 2022 tenemos que recuperar nuestro sistema educativo. El informe del Estado de la Educación lo dice, José María. Estamos en una emergencia educativa. Apagón educativo, así lo titularon. Y necesitamos, lo primero, reconocerlo, hacer una declaratoria de que estamos ante una emergencia educativa, para que todos los recursos se canalicen, como tiene que ser, ojalá que sí, hacia cerrar esa brecha que ya existía, que se ha generado, pero tenemos, por ejemplo, que volver a la presencialidad, porque la presencialidad no tiene que ver solo con las facilidades para que los muchachos y muchachas puedan recuperar más rápido ese rezago en los contenidos educativos, no tiene que ver con poder volver a socializar, con poder tener acceso más directo a los programas de equidad, proteger la salud mental y el desarrollo de la niñez. Es un tema urgente, pero no podemos volver a la presencialidad si tenemos 500, 600 centros educativos con órdenes sanitarias o que se están cayendo a pedazos aunque todavía no tengan órdenes sanitarias, o lugares donde ni siquiera hay centro educativo. Entonces tenemos que canalizar todos los recursos para invertir en la infraestructura que nos permita salvar nuestro sistema educativo. Gracias por esta conversación, don José María. Siempre es un placer. Estamos empezando apenas. Bueno, ya tendremos la oportunidad ahora en una segunda ronda de conversar con quienes lleguen a ese encuentro. Un gusto. Gracias, Marlon. Para hacer democracia bicentenaria desde perspectivas en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, estamos haciendo la tarea, así que les invito a que sigan no solamente las transmisiones del colegio, sino también las de Voto CR y, por supuesto, las que hemos logrado ubicar en canales regionales, medios alternativos y, por supuesto, también en televisión abierta y televisión por cable. Hasta luego.